Ya está. Listo, chicos. Entonces, seguimos avanzando. Ahora, para poder nosotros enfrentar a un gas o para poder nosotros validar a un gas, utilizamos, eh, vamos a llamar dos condiciones, ¿ya? Una condición en donde yo tengo a un gas eh, en un solo estadio, ¿ya? Tengo al gas, ¿ya? Y otra condición en donde yo voy a tener a un gas en un cambio de estado, ¿ya? O sea, a mí me entregan un gas y de ese gas yo puedo definir sus características basado en las cuatro variables de estado. ¿Cuáles eran las cuatro variables de estado, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las cuatro variables de estado? Les dije, chicos, las cuatro variables de estado, ¿quiénes son? Presión, volumen, temperatura y número de moles, ¿ya? Basado en esas cuatro variables de estado, yo voy a tener dos posibles condiciones, ¿ya? Una primera condición en donde a mí me entregan a un sistema gaseoso, ¿ya? Y una segunda condición en donde yo tengo un cambio de estado. O sea, tengo una condición inicial y me pasan a una condición final, ¿ya? En el primer caso, ¿ya? En el primer caso, yo voy a tener a un sistema gaseoso que lo voy a expresar en función de esas cuatro variables, que viene a ser presión, volumen, temperatura y número de moles, ¿ya? Y aparece esta ecuación PV es igual a R por T por N, ¿ya? Que a nivel de academia, la reconocen como si fuera la ecuación, bueno, como si fuera la ecuación universal de los gases ideales, P por B es igual a R por T y por N, ¿ya? Pavo ratón, así la reconocen, así, P, pavo, ratón, ¿ya? Pavo ratón, ¿ya? No digas, oye, profesor Sarachá me ha dicho que esta es la ecuación del pavo ratón. No, esta ecuación no se llama ecuación del pavo ratón, esta se llama ecuación universal de los gases ideales. Pero como mnemotecnia, tú la puedes recordar como la ecuación pavo-ratón, ¿ya? Te ayuda a que tú puedas recordar, ¿ya? Presión por volumen es igual a R por T y por el número de moles. Así de fácil, ¿ya? La presión, ¿en qué unidades se expresa? Ya vimos, en atmósferas o en milímetros de mercurio, ¿ya? El volumen en litros. La temperatura en Kelvin. Y N es el número de moles. Así de fácil, ¿ya? R es una constante que se llama constante universal de los gases ideales y puede tomar cualquiera de dos valores. Si la presión está en atmósferas, R va a tomar el valor de 0,082. Y si la presión está en milímetros de mercurio, R va a tomar el valor de 62,4. Eso va a depender mucho de tus datos numéricos, ¿ya? Si tu dato está en atmósferas, R vale 0,082. Si tu dato está en milímetros de mercurio, vale 62,4. ¿De acuerdo? Así de fácil. Ahora, una variante que aparece es esta de acá. T por M es igual a T por R y por R. Y T por R y por D. P por M es igual a T por R y por D, ¿ya? Algunos lo llaman como Puma Doroteo, otros lo llaman como Puma Tarado, depende, ¿ya? Depende mucho de la mnemotecnia que quieras utilizar, ¿ya? El punto es que ya sea esta ecuación o esta ecuación, va a depender mucho de tu habilidad para que tú la utilices, ya sea la de acá o la de acá, cualquiera de las. Por ejemplo, si a mí en un problema me dan de dato el volumen, ¿qué voy a utilizar? ¿Pavo ratón o puma tarado? Todo ratón. Pavo ratón. ¿Por qué? Porque le están dando de dato el volumen, ¿cierto? Si me dan de dato el volumen, acá está el volumen, ¿cierto? Si a mí me dan de dato la densidad, ¿qué vas a utilizar?
Como tarado. Claro, porque aquí está la densidad, ¿no? Aquí está la densidad. Entonces, como está la densidad, entonces puedes hallar la densidad a partir de esto, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que te dan, entonces puedes hallar una u otra respuesta, ¿ya? Entonces, cualquiera de las dos va a depender mucho cualquiera de las dos va a depender mucho de tu habilidad, ¿ya? De la habilidad que tú vayas a tener para que puedas dar una respuesta, ¿ya? Ahora, la densidad, ojo, muy importante, la densidad va a estar dada en gramos por litro, ¿ya? Y la masa molar va a estar dada en gramos por mol, de esa manera, ¿ya? La densidad en gramos por litro y la masa molar en gramos por mol. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario? ¿Nada? Ya. Entonces, procesos restringidos. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Como yo te dije, yo tengo dos condiciones, ¿no? Una, que me des un gas y en base a lo que me des un gas, yo te diga cuáles son las condiciones de presión, volumen, temperatura o número de moles. ¿Ya? Y lo otro es que a partir de un cambio de fase, un cambio de estado, ¿no? Tú puedas decirme qué es lo que está pasando, ¿ya? Y un cambio de estado, a diferencia de lo que nosotros vimos en materia, es que haya dos condiciones. Por eso, cuando nosotros vimos en materia, yo te dije que es mejor llamarlo cambio de fase que cambio de estado. Porque un cambio de estado viene a ser que tú vayas de una condición inicial a una condición final. ¿Qué te quiero decir con esto? Si yo voy de un estado, voy a decirte, mira, voy de un estado 1 hacia un estado 2, ¿ya? Significa que voy desde una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1 hacia una presión 2, un volumen 2 a una temperatura 2, manteniendo la masa constante. Esto es algo muy importante, chicos, ¿ya? Si es que yo paso de una condición 1 a una condición 2, manteniendo la masa constante, ¿ya? Aquí se va a dar la ley combinada de los gases ideales. Y forma práctica de cómo reconocerlo es utilizar la ley de Pareto, ¿ya? Pareto en 1 es igual a Pareto en 2, ¿ya? Pareto en 1 es igual a Pareto en 2. ¿Qué es lo que tienes aquí? Mira, Pareto en 1 es igual a Pareto en 2. ¿Ya? Pareto en 1 es igual a Pareto en 2. Y dependiendo de eso, tú puedes incluso ello aún, vamos a decir, simplificarlo más, porque va a depender de si tú tienes alguna otra condición todavía eh, que te permita simplificar más el proceso. Por ejemplo, si yo te hablo de un proceso isotérmico, ¿qué significa isotérmico? ¿Qué se mantiene constante? Temperatura y masa. Temperatura y masa, correcto, temperatura y masa, así es. Entonces, eh, si es isotérmico, mantienes constante la temperatura y mantienes constante la masa, ¿ya? Así es, mantienes constante la temperatura y la masa. Si yo te digo que el proceso es isobárico, ¿qué mantienes constante?
la presión. Y si yo te digo que un proceso es isocórico, ¿qué mantienes constante? ¿El volumen y la masa? El volumen y la masa. Entonces, si yo te digo que un proceso es isotérmico, ¿ya? Isotérmico significa que se mantiene constante la temperatura. Chin, chin, se va la temperatura y lo que vas a tener es esto, mira. Si yo te digo además que un proceso es isobárico, se mantiene constante la presión, chin, chin, se va esto y te queda volumen 1 de temperatura 1, volumen 2 de temperatura 2, chin, chin, se va. Si yo te digo que vamos a decir, que el sistema es isocórico o isométrico, volumen constante, chin, chin, se va y te queda esto de acá. Entonces, va a depender mucho, va a depender mucho de lo que tú consideres para que puedas tener una u otra condición. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es obtener o recuperar o realizar ejercicios basados en lo que nosotros ya conocemos, los gases ideales. Acá te dicen, calcula la presión ejercida por 2 mol de un gas ideal que ocupa un volumen de 4,1 litros, ¿ya? A 127 grados Celsius. A ver, plantea el ejercicio, por favor. ¿Qué te sale ahí? A ver, te creo, ¿ah? ¿Lo planteaste? ¿Cuándo te salió? 16.0 atmósfera. 16,0 atmósferas. ¿Alguien más le salió? Tú tienes esto. A ver, mira, te dice, calcula la presión en atmósfera ejercida por 2 mol de un gas ideal que ocupa un volumen de 4,1 litros a 127 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, lo que te dice el ejercicio, tú tienes esto, tienes 2 mol del gas. ¿Ya? El volumen es 4,1 litros. Entonces, 4,1 litros. La temperatura es igual a 127 grados Celsius. Y te dicen, oye, calcula la presión. Esto es lo que tú quieres calcular. ¿Ya? Y la presión tiene que estar dada en atmósferas. Es lo que te están diciendo. ¿Ya? Ahora, si yo tengo número de moles, volumen y temperatura, ¿qué es lo que podría utilizar? Lo que podría utilizar es pavo ratón, ¿no? Digo así, P por B es igual a R por T y por N. Y me pregunto, ¿qué me pide el ejercicio? El ejercicio me pide haya la presión. Si el ejercicio me dice haya la presión, de acá
yo podría calcular la presión así, ¿no? De espejo, y sería de la siguiente manera. Sería R por T por N dividido entre el volumen. ¿Ya? Ahora, pregunto de acá. Pregunto. ¿Cuánto vale el volumen? El volumen vale 4,1 litros. ¿Ya? R. ¿Cuánto vale R? Si nos vamos aquí, si la presión está en atmósferas, R, ¿qué valor toma? 0,082. Allá. Entonces, si la presión está en atmósferas, R vale 0,082. Ya está. ¿Ya? La temperatura, 127 grados Celsius. ¿Pero voy a reemplazar 127? No. Porque tú acuérdate que la temperatura debe estar en Kelvin. Y para que esté en Kelvin, a esto tú le sumas 273. Entonces sería 127 más 273. Y chicos, ¿ya? ¿Cuánto es 127 más 273? 400 4, Kelvin. 400 Kelvin. Entonces, esto te va a dar 400 Kelvin. Entonces, por aquí multiplicado por 400 Kelvin. Y además multiplicado por el número de moles. ¿De cuántas moles estamos hablando? 2 moles, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, siendo así, ya tengo todos los datos para poder hallar mi respuesta. Entonces, diré la presión a qué sería igual. A ver, por acá, mira, 0,082 multiplicado por 400 multiplicado por 2 y dividido entre 4,1. ¿Ya? Ahora, mira, te voy a enseñar un truquito. Para examen de admisión UNI, tú puedes utilizar una calculadora. Si tienes una calculadora, utilízala. No, yo no tengo ningún problema. Igual no te estoy viendo. Pero si no tienes una calculadora, tú lo que puedes hacer es lo siguiente. Mira, ¿Profe es 16? OBI 16. Mira, uno, dos ceritos, uno, dos decimales. ¿Ya? Haces eso. Y con esto, ¿eso en qué se convierte? Esto es 400 Kelvin, ¿no? 400 Kelvin. ¿Eso se convierte en qué? 8,2 multiplicado por 4 multiplicado por 2 y dividido entre 4,1. Y lo que puedes hacer es sacar la 4,1. Y acá arriba te queda un 2, ¿no? 2 por 4, 8. Y 8 por 2, 16. Por lo tanto, la presión es igual a 16 atmósferas. Y esa sería tu respuesta. ¿Sí? Entonces, esa es parte de las matemáticas. ¿Ya? Vas haciendo tu matemática y llegaste a tu respuesta. ¿Ya? Esto es muy, muy importante que lo sepas para cuando tú haces ejercicios, sobre todo si tú vas a San Marcos, porque en San Marcos tú no tienes la facilidad de la calculadora, entonces tienes que operar bastante rápido, ¿ya? Siguiente, mira lo que te dicen acá. ¿Entendido esto? ¿Se entendió? Dedito arriba si se entendió. ¿Sí? Muy bien, Arianita. Arianita ha sido la única que ha entendido. ¿Todos los demás entendieron? A Marcelo también, ya. A Mauricio también. Perfecto. Listo. Ya, no importa, van a terminar entendiendo todo lo demás. Ya. Dice, a presión constante se incrementó la temperatura de 30 litros de un gas desde Profe, 27 profe, una pregunta. ¿Qué es R? R, la constante universal de los gases ideales. R vale 0,082 si la presión está en atmósferas o 62,4 si la presión está en milímetros de mercurio. ¿Cuán- ¿Cuánto en milímetros de mercurio? ¿Cuánto? 62,4. ¿Ya? Entonces acá mira, a presión constante se incrementó la temperatura de 30 litros de un gas desde 27 hasta 87. Calcula el nuevo volumen ocupado por el gas a estas nuevas condiciones. Chicos, a ver, acá te dan palabras claves. Te dice, se incrementó, o sea, hay un cambio.
la temperatura de 30 litros de un gas desde 27 hasta 87. Ah, mira, hay un cambio de 27 hasta 87. Calcule el nuevo volumen, o sea, había un antiguo volumen, ¿no? Ocupado por el gas en estas nuevas condiciones. Y te dicen que esto está pasando a presión constante. Ah, o sea, significa que el proceso es a presión constante. Chicos, cuando el proceso era a presión constante, ¿te acuerdas cómo se llamaba? ¿Isotérmico, isocórico o isobárico? ¿Cómo se Hizo llamaba? varios. Isobárico, muy bien, es un proceso isobárico, ¿ya? Y tú tienes 30 litros de un gas, ¿ya? O sea, yo parto de que tengo 30 litros de un gas, ¿ya? Y este gas va desde 27 grados Celsius hasta 87 grados Celsius. Y me piden, calcula el nuevo volumen. O sea, mi problema es calcular el volumen final, el volumen 2. ¿Ya? Y en ningún lado del ejercicio, me dicen que ingresó gas o escapó gas. Si no me dicen que ingresó o escapó gas, se entiende que la masa del gas permanece constante. Chicos, si la masa del gas permanece constante, entonces yo puedo aplicar Pavito, ¿no? Entonces voy a decir Pavito en el primer estado es igual a Pavito en el segundo estado. Pero en Pavito, ¿qué se mantiene además como constante, chicos? ¿Qué ves que se mantiene además como constante? La presión, La presión, claro. Si se mantiene como constante la presión, P1 y P2, ¿cómo son? iguales y se van. Iguales y se van. Entonces, esto te va a quedar de la siguiente manera. Te va a quedar que volumen 1 es a temperatura 1, como volumen 2 es a temperatura 2. Entonces, listo el pollo, pues, ¿no? Volumen 1. ¿Cuánto vale el volumen 1? 30 litros. ¿Cuánto vale la temperatura 1? 27 grados Celsius. ¿Cuánto es 27 grados Celsius expresado en Kelvin, chicos? 300. 300, porque Kelvin. sumarle 273, ¿cierto? 300 Kelvin. Entonces, eso acá, 300 Kelvin. Y 87 grados Celsius en Kelvin, ¿a cuánto es igual? 360. 360. Listo, 360 Kelvin. Entonces, esto va a ser el volumen 2 dividido entre 360 Kelvin. ¿Ya? Entonces, siendo así, de acá, ¿tú qué vas a decir? Kelvin con Kelvin se va, ¿no? Cerito con cerito se va. Cerito con cerito se va. 3 con 3 se va. Por lo tanto, el volumen 2, ¿cuánto te queda? Al 36. 36. Y se acabó. 36 litros. ¿Sí? Esto, sospecho que ya lo hicieron. Profe, Thor, ¿qué es? Disculpe. Por es milímetro de mercurio. Ah, ya, muchas gracias. Sospecho que ya lo hicieron. Le dicen, calcule el volumen ocupado por 2 mol de un gas sometido a una presión de 312 torr a 87 grados Celsius. Ya. ¿Qué me dicen? Calcula el volumen. O sea, mi problema es calcular el volumen. ¿Qué me dice el ejercicio? Directo. Tengo 2 mol de gas. ¿Ya? Temperatura, 87 grados Celsius. Esto, en Kelvin, tengo que sumarle 273, ¿no? O sea, esto se convierte en 360 Kelvin. Y la presión vale 312 torr, o sea, 312 milímetros de mercurio. Y me dicen calcule el volumen. ¿Qué hago? Directo, pavo, es igual a ratón. ¿Qué me pide el ejercicio? Calcula el volumen, o sea, este es el problema, calcular el volumen. Despejo de acá y voy a decir el volumen es igual a qué. Uy, qué feo salió esto. Recontra checo. Diré, ¿a qué es igual el volumen? El volumen va a ser igual a
R, como estamos en TOR, ¿a qué va a ser igual R? ¿0,082 o 62,4? Lúcete. 62,4. ¿Cómo? ¿82,4 o 62,4? 62,4. 62,4. Listo. Entonces, R vale 62,4. Multiplicado por la temperatura, ya vimos que vale 360. Por el número de moles. ¿Cuánto vale el número de moles? 2 mol. ¿No? Y dividido entre la presión. ¿Cuánto vale la presión? 312. ¿Ya? Chicos, miren aquí. Cerito, uy, qué feo salió. Cerito y corre un decimal, ¿cierto? Lo vimos hace un rato. Entonces, ¿el volumen a qué sería igual? 624 por, sería 300, 144, profe. a ver, vamos a ver, por 336, ¿no? Porque aquí elimina el 0 por 2 y todo dividido, uy, qué feo salió usted, dividido entre 312, ¿ya? Entonces puedes sacar 312. Acá te queda un 2. 2 por 36, 72. Y 72 por 2 me da lo que dijo Marcelo. 144